Hola búhos, aquí estamos con un producto claramente estrella de Orbea de la gama 26. Es la OIZ M Pro 2026, con el cuadro OMX, con el cuadro tope de gama. Es el inicio del cuadro OMX, pero no por ello una bicicleta que esté falta de equipamiento. Para mí es una bicicleta perfecta para salir a rodar y para irte a una competición y no tocar nada. Vamos a descubrirla un poquito en detalle, así que vente conmigo. Te cuento, vamos a ver. En principio, a nivel color, tienes varias opciones de fábrica y en este caso, al ser el cuadro OMX, ya te permite pintarla dentro de lo que es el programa Mayo, sin sobreprecio y con una configuración bastante curiosa que podemos cambiar del tono de las letras, tono de vainas, puedes poner incluso si quieres tu nombre, hasta lo que es esta zona del manillar puedes cambiarla. La verdad que opciones muchas y es cuestión de jugar y entretenerte. Quizás te da tantas opciones que llega a abrumar y tendrás que elegir a alguien para que te ayude porque te vas a liar, pero bien. ¿Qué cambia respecto al año pasado? Bueno, aquí ya tenemos lo que es el cuadro que cambió en la configuración del 24. 24 y 25 tenemos un cuadro un poquito más rígido, todavía sí ya era bastante rígido por esta zona. A nivel rodamientos está sobredimensionado y una bicicleta con una calidad brutal y un funcionamiento absolutamente increíble. Plato de 34, cosa bastante interesante y que nos pedíais muchos. Y aquí ya tenemos el XT, el 8150 nuevo, que nos va con el DEI2, con el cambio electrónico sin cable ninguno ya. Recordamos que es un cambio que en caso de un impacto fuerte vuelve a su sitio y lleva una patilla estándar UHD y vamos, aquí es cero problemas y sabemos que es Shimano y Shimano XT es aguantarte toda la vida. Un detallito que me ha gustado mucho, las bielas vienen con una bandita de silicona que generalmente le poníamos con el protector que ya te viene de serie. Aquí metes una puntera y vas a tener bielas intactas durante mucho tiempo. Más detalles que me han gustado mucho. El nuevo cockpit, que ya lo llevamos de serie en este modelo, con la entrada de cables directamente frontal, que nos aseguramos la supervivencia del cable durante mucho tiempo y un mantenimiento ridículo. Así que aquí ya lo tenéis de serie. Viene con el mando XT, con el nuevo cambio XT, con su DEI2, con su posibilidad, con este botoncito que nos puede servir, por ejemplo, para cambiar la pantalla del Garmin si nos apetece. Podemos con el eTube de Shimano, podemos configurarlo de diferentes maneras y con un tacto ligeramente diferente al XT. Es quizá un tacto algo más mecánico. El otro era como un poquito más digital y este te da sensación todavía más de cambio de toda la vida. Y lo que son la zona de las manetas, lo que son los pulsadores son un poquito más grandes que el XTR, tanto con guantes van a funcionar hasta un poco mejor. Detalles, el Squid Lock, donde tenemos las tres posiciones de bloqueo, abierto, intermedio y cerrado, y todo en una posición. Pulsamos de nuevo y no tenemos que cambiar nada con una mano. Y este otro es el de la tija, que lo tenemos aquí. Así que con este botón actuamos directamente sobre la tija de suspensión. Tija que, por cierto, te viene con una OC de Orbea y le puedes poner, por 89 euros más, tienes la opción de meter la Fox Transfer SL en dos medidas en 100 milímetros, por si se te queda un poquito justa la talla, la puedes poner en 38 o en 43, creo recordar, de longitud. Y luego puedes meterle la de 125 si quieres. El sobreprecio es el mismo, sería cuestión de que hables con nosotros y en función de tu altura, pues te podemos aconsejar una u otra, o si quieres también tener más o menos vástago de salida. Más detalles que me han gustado muchísimo de esta bicicleta. Aquí llevamos la nueva Fox 34 SL Grip SL. Esta Fox 34 con el Grip SL es porque es el nuevo cartucho que prescinde del control de cuando estaba completamente abierto de baja velocidad, que muy poquita gente la usaba, que tenemos aquí como una ruletita negra. Este no prescinde de ello y conseguimos tener un cartucho muy suave, muy ligero de funcionamiento. Y una cosa que le va a gustar mucho, sobre todo a la gente que vaya por zonas húmedas, es que aquí ya prescindimos del Steep Cast, que son estas horquillas que llevamos ya unos cuantos años viendo súper estrechas y las veréis porque tienen aquí un escalón, porque se metían un poquito más dentro, siendo eje de 15, pero eran un poquito más estrechitas, y tenían una limitación, que era que no podías meter más de un disco de 180. Aquí puedes meter perfectamente un disco de 200 y un disco de 220. De hecho, lo que no puedes meter en esta horquilla es un disco de 160, porque ya, si vemos por aquí, el disco de 180 ancla directamente sin ningún adaptador. Es decir, si queremos meter 160
y nos apetece un 160 con una pinza de 4 pistones, nos olvidamos. Aquí no te cabe 160. Esto es mínimo para meter 180 o 200. Yo, sinceramente, con 180, una pinza de un pistón XT funciona de maravilla. ¿Que pesas y que quieres algo muy fuerte? Le puedes meter un doble pistón. Eso ya se puede hacer en el taller y ya tienes frenada de sobra. Más detalles de la bicicleta que puedo contar interesantes. A nivel ruedas, nos va con la Shoukuo MB30. Tienes un modelo un poquito más alto, que es el LTD, que ronda unos 600 euros más. Ruedas, aquí tenemos un ruedón con un perfil bastante ancho, 30 milímetros. Los bujes están fabricados por DT Swiss, ahí los veis, de Oquo, un poquito ahí de grasa, tenemos, es un papel, de Oquo y fabricados por DT Swiss. Luego ya el modelo más alto pues nos viene con el nuevo buje Oquo súper ligero y unas rueditas pues que te bajan unos gramos. Neumáticos, te va con unos Maxxis Recon en 2,4. Llevas aquí un neumático muy probado y que te vale un poco para casi cualquier terreno. ¿Y qué más contaros? Peso no llega a los 11 kilos con esta configuración, tal y como la veis ahora mismo. Es una bicicleta muy ligera, resistente, que aguanta y preparada para correr. Un detalle importante, aunque ya trabajaremos un poquito más en otro vídeo, es el sistema de suspensión que tenemos aquí. Cambia bastante sobre muchas bicicletas del mercado, por no decir prácticamente sobre todas. La OIZ, si no lo habéis probado, os aconsejo que lo probéis, se caracteriza, tiene un detalle interesante. Puedes funcionar con una presión bastante alta que la bicicleta absorbe al principio. Pero no demasiado. O sea, tú vas con una presión alta, la bicicleta se ve durita, pero no ocurre como con otras, que cuando tienes una presión alta no vas a llegar al final del recorrido. No. Aquí puedes ir con una presión relativamente alta para que la bicicleta no te interfiera con el pedaleo, pero luego cuando llegan los impactos fuertes y violentos vas a notar que la bicicleta sí que absorbe. Aquí os vamos a dejar una curva para que veáis la diferencia de progresividad, y es que cambia radicalmente con cualquier otra bicicleta. Lo que cuando en las otras, en el último tramo del recorrido, requieren muchísima energía para moverse, en el último tramo del vástago, en este caso no. Con bastante menos energía que las otras, sigue aumentando. No deja de ser una bicicleta destinada para rally y pensada para rally. Y su funcionamiento dista mucho de lo que puede ser, por ejemplo, una Okan SL. Una Okan SL puede ser una bicicleta muy ligera, pero ya no solamente por el recorrido, sino por el sistema de funcionar la suspensión cambia. Por eso es una bicicleta que veréis en muchas carreras, es una bicicleta que no para de ganar adeptos y que la prueba repite. Así que tallas, tenéis 4 tallas, talla S, M, L y XL. Esto es una talla L, desde 1,77 m, 78 más o menos, hasta 1,85 m, 86 yo diría que es perfecta. Y además encima con la posibilidad de poner tijas más o menos largas, creo que ha sido una muy buena idea por parte de Orbea, esa posibilidad que nos da con un coste mínimo. Y todas incluyen la posibilidad de meter los 2 bidones. Aquí un bidón normalmente de 500 sin ningún problema, y aquí ya puedes meter el bidón que te dé la gana, que tienes espacio de sobra. Así que yo creo que no se me olvida nada más. Los puños, unos puños ESI, súper cómodos, ligeritos, y una bicicleta que a poco que le la pones, te la dejamos tuburizada con su líquido y sales a correr. Por cierto, tendrás que poner gracias. Así que nada más, espero que os haya gustado un poco el resumen que os he hecho y bueno, pues un bicicletón, como siempre, en Bobike, buenas bicis, buenos consejos. Si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like, y si no te has suscrito todavía, pues suscríbete. Que nada, nos vemos. Aquí estamos. Hasta luego.